Sé que es difícil creer en algo cuando no se tienen pruebas, sobre todo si se trata de un asunto en el que los hechos parecen fragmentos de una historia de terror. Sin embargo, debo compartir esto con el mundo. Todos deben conocer los peligros que acechan a los cibernautas curiosos y ávidos de nuevas experiencias, todos deben saber las consecuencias de tomar una decisión sin reflexionarla. Hago esto con la finalidad de prevenirlos de una desgracia como la que ha destrozado mi vida. Soy una persona cuya vida ha estado plagada de vicios, siendo relativamente joven, puedo jactarme de haber probado casi todo, desde alcohol y drogas hasta extrañas prácticas sexuales y experiencias extracorporales. Pero llega un momento en el que termina el encanto, la novedad de lo desconocido y, por tanto, pierde su efecto. Arribar a la cumbre del vicio y darte cuenta de que, aun mezclando sustancias, no existe más que una efímera sensación cuya experimentación se vuelve una aburrida rutina, es lo más decepcionante del mundo. Ahora creo que es mejor quedarse en los límites de lo conocido y no ahondar en cosas que podrían destruir la mente. Hace 2 o 3 años, no recuerdo, comencé con los sonidos binaurales. Primero probé lo básico como el IDOSER, después busqué otras que me brindaran experiencias más fuertes, fue así como encontré diversos tipos de frecuencia en la web normal y la profunda, todos con una extensa gama de sensaciones por experimentar, las cuales no tardé en agotar. Incluso llegué a colocar en mis oídos 2 piezas diferentes, provocándome algunos daños no tan graves como los que me ocasionaron otras situaciones que no vale la pena mencionar. En fin, en solo unos meses había escuchado todo lo que había llegado a mis manos, había experimentado en totalidad las sensaciones que esos audios me habían ofrecido y por tanto, había perdido interés en estos. Hace unas semanas estaba revisando mi email, cuando encontré en la bandeja de entrada un correo de un tal James Weber con el asunto nueva dosis que debes escuchar. Obviamente creí que se trataba de spam, así que eliminé el mensaje sin verificar su contenido. Repentinamente, ese sujeto James me envió un mensaje instantáneo, lo cual me sorprendió, pues no lo tenía agregado, preguntándome si no tenía curiosidad por probar aquella cosa. En otra ocasión hubiera bloqueado a aquel individuo y olvidado su oferta, pero encontré divertido su intento por venderme algo que no era novedad para mí. Le respondí cuestionándolo acerca de lo nuevo del audio, y mencioné que ya había escuchado todo tipo de frecuencias. Te aseguro que jamás has experimentado algo como esto. Es indescriptible, no existen palabras adecuadas para expresar lo que provoca, repuso. Aunque era muy elocuente, no me fiaba en absoluto del desconocido, por lo que, con cierta desconfianza, pregunté por el precio de la pieza. Te ofrezco una dosis gratis para que lo compruebes. Al momento, envió un link que dirigía a un servidor ruso de almacenamientos de archivos. Pensé en terminar con el asunto, pues lo más probable era que el archivo fuera un virus y aquel sujeto alguien que buscaba perjudicarme. Entonces, como si hubiera leído mis pensamientos, envió otro mensaje que decía: puedes confiar en que todo estará bien. Pertenezco a un colectivo que apenas está comenzando y necesitamos apoyo para seguir. Si no te gusta, no volveremos a molestarte. Dudando y con cautela, cliqueé la liga. El archivo para descargar estaba comprimido en formato RAR y su nombre era muy extraño, tenía más de 20 letras y números que parecían haber sido elegidos al azar. O quizás no. Terminó de descargarse en menos de 1 minuto y lo abrí para comprobar que no había peligro. Comprimido, había un folder cuyo nombre tenía semejante cantidad de letras al del archivo y dentro de este, un audio titulado seasetoexist.mp3 con un texto que decía instrucciones. Descomprimí ambos archivos y abrí primero el texto. Las instrucciones eran sencillas. Tenía que estar acostado boca abajo con los ojos vendados, después reproducir el audio al máximo y escucharlo con audífonos. Aunque la última indicación me llamó especialmente la atención. Concentrarse en el audio hasta llegar al borde del sueño, cuando esté a punto de dormir, cambiar su posición boca arriba. La nota terminaba ahí. Sin más, decidí hacerlo, pues ¿qué tenía que perder? Preparé la pista en el reproductor e hice todo lo que indicaba la nota, sin ver su duración, presioné play. Al principio, la pieza no tenía nada raro. Comenzó con un ruido parecido a la estática de la televisión, usual en la mayoría de los audios de este tipo. Después de unos momentos, el ruido comenzó a disminuir mientras un débil tañido de campanas se apreciaba al fondo. Aquel sonido aumentó gradualmente, y fue alentándose hasta que se convirtió en una sencilla melodía.
Discerní algunos repiques que sonaban más graves que otros, así que presté atención y me di cuenta que eran 3 notas musicales. No, re, fa, no, re, fa, no, re, fa. Ese simple arreglo parecía un trozo de una melodía de cuna, tan agradable que me abstraje en aquellas ondas y dejé de escuchar el molesto ruido del fondo. Los armoniosos acordes provocaron que comenzara a dormitar y estaba por entregar mi conciencia al mundo de los sueños cuando el recuerdo de las indicaciones me cruzó la mente como un rayo. Tenía que cambiar mi posición. Con pesadez, giré lentamente mi cuerpo, desde el torso hasta los pies, de modo que mi cara quedó frente al cielo. Los sonidos continuaban deleitando mi oído, mi respiración era cada vez más pesada y mi corazón latía con igual lentitud. Me encontraba relajado como nunca en mi vida. Después de unos segundos comencé a sentir cómo se iba elevando mi cuerpo, desde los extremos inferiores a los superiores. Flotaba en el espacio, como si una fuerza externa atrajera mi ser a la gloria. Un efecto similar produce la dosis Zero Gravity, pero no en la magnitud en que yo percibí aquella levitación. Dejé que las ondas sonoras continuaran haciendo su trabajo sobre mi cerebro mientras los tañidos comenzaban a perder intensidad. En un punto del viaje, quedó únicamente un zumbido de mediana intensidad. Cuando llegué al tope, sentí una paz inmensa, una sensación tan regocijante que abandoné cualquier otro pensamiento que pudiera tener en ese momento y me concentré únicamente en disfrutar aquel extraordinario estado. Mi respiración apenas era perceptible, incluso creí que no tenía necesidad de respirar. Mis terminaciones nerviosas disfrutaban de una suavidad incomparable, parecía que mi cuerpo reposaba en una nube tan tersa como ninguna otra. Una corriente de aire cálido rozó mis extremidades y mis facciones, con tal delicadeza que parecía que un ángel acababa de acariciar mi piel. Mis labios se movieron para formar una sonrisa en señal de alegría por tan apacible ambiente. No quería que todo terminara abruptamente, no quería bajar jamás, no quería volver a enfrentarme con una vida tan insulsa y carente de sentido, no quería cambiar el Edén por la abyecta tierra que no tenía nada más para ofrecerme que decepciones y tristeza. Intenté abrir mis ojos, pero fui incapaz de hacerlo. Me encontraba extremadamente sosegado que, de no haber sido por aquel débil y mecánico golpeteo que se escuchaba en mi pecho, hubiera asegurado que estaba muerto. Al igual que mis párpados, el resto de mis miembros continuaban sumergido en el trance, inertes por voluntad propia, inconexos con mi mente y pensamientos. Aspiré profundamente y, mientras expulsaba el aire que había entrado a mis pulmones, mis piernas comenzaron a tener pequeños episodios de espasmos musculares, mas no le tomé importancia a pesar de la incomodidad que producían. De igual manera, los músculos de mis brazos se contrajeron involuntariamente a la vez que la temperatura de mi cuerpo empezó a elevarse. Al parecer no todo se trataba de armonía y felicidad. Mi frecuencia cardíaca se aceleraba gradualmente mientras sentía como mi cuerpo caía al vacío. Gotas de sudor se resbalaban por mi frente y mis brazos. El zumbido se acrecentaba a cada centímetro que descendía, al cabo de unos momentos se volvió insoportable para mis tímpanos, tan intenso que aún no entiendo por qué estos no reventaron al percibirlo. Comencé a sentir una inmensa presión en mi pecho, como si alguien estuviera comprimiéndolo. Intenté mover mis miembros mas no podía siquiera abrir los párpados, mi cuerpo se encontraba inerte, tenso, totalmente rígido y con un dolor agudo, sobre todo en las muñecas y tobillos, un malestar parecido al que experimenta una persona que padece artritis. Quería gritar, pero mis labios no respondían a la orden de mi cerebro, ni mi garganta producía sonido alguno, como si mis cuerdas bucales hubieran sido arrancadas de su lugar. La presión ejercida sobre mi tórax dificultaba la respiración, cada vez me costaba más trabajo inhalar y exhalar, algo que hasta hace poco parecía no importar. Mi cuerpo estaba hirviendo, como si estuviera sumergido en un río de lava, sobre todo mi pecho, que parecía albergar una llama viva. Me estaba ahogando por la opresión incesante sobre mis pulmones, me estaba literalmente evaporando debido al infernal calor que abrasaba mi piel, mi corazón latía con tal ímpetu que las palpitaciones parecían auténticos puñetazos, como si mi órgano hubiera intentado quebrar el esternón y las costillas para huir del pandemonium en que se había transformado mi cuerpo. Una lágrima se escapó de uno de mis ojos y resbaló lentamente por mi rostro, mi piel ardía intensamente por donde había pasado, como si hubieran vertido una gota de ácido sobre mi cara. La presión se extendió por todo mi cuerpo, ahincando en mi cabeza, pues mis párpados comenzaban a abrirse debido a que mis globos oculares estaban a punto de salirse de su órbita. No podía soportar más, había traspasado los límites de la resistencia humana, había cruzado los extremos del sufrimiento, había llegado a un punto en el que no sabía si continuaba vivo o me encontraba agonizando en los confines del infierno.
Lo último que escuché fue el intento de mis pulmones por introducir aire fresco, esforzándose desesperadamente por conseguir un poco de sustento. Exploté. O al menos, eso creí cuando recobré conciencia de mi ser. Afortunadamente, todo había cesado. La presión, el ardor, el dolor, todo lo que me había atormentado, se había ido. Sí, todo había desaparecido, inclusive mi cuerpo. No sentía mis piernas ni mis brazos, tampoco mis oídos y ojos. No escuchaba mi respiración ni los latidos de mi corazón, en realidad, no sabía si estaba escuchando, viendo, tocando, oliendo, saboreando o haciendo todo eso al mismo tiempo. Es casi imposible describir lo que pasé ahí, es muy difícil comprender, incluso para mí, cómo yo era absolutamente nada en el infinito vacío. Como si hubieran encerrado a mi mente en una región sin límites ni extensión. Al principio, lo único que, podría decirse, percibía eran unas figuras amorfas las cuales seguían a mis pensamientos. Me concentré en una de ellas, era una especie de círculo deformado. Era gris, un gris tan opaco que no soportaba, así que lo imaginé verde. Y verde fue. Las otras figuras aparecían y desaparecían, dependiendo de la atención que les brindaba. Todo lo que existía y estaba, era directamente proporcional a la medida en que yo lo creía. Podía creer en un círculo rectangular y ante mí surgía la figura impensable e ilógica, en una gama de colores inconcebibles para la imaginación humana. Pensaba, sí, pensaba y creaba simultáneamente, creía e inventaba realidades que ni yo mismo podría comprender en este momento. Tuve más de 5 sentidos, inventé sentidos para percibir mis propias creaciones. Hice todo en un momento, el último momento que recuerdo, pues lo que siguió a ese lapso fue tan incomprensible que mi mente colapsó en medio de la confusión. En ese fragmento, creí haber conocido la esencia de Dios, lo que prosiguió a este episodio quedará encerrado en mi memoria hasta el día de mi muerte. Me tomó algo de tiempo y mucho esfuerzo rememorar cómo había vuelto del caos. Recuerdo vagamente el sonido de un golpe, como si algo pesado hubiera caído al suelo, lo cual atrajo mi atención en ese instante. Estaba recobrando conciencia de mis sentidos, recuperando la lucidez que había extraviado. Escuché entonces otro sonido similar al anterior y de la misma manera sobrevinieron más, como si alguien hubiera golpeado un tambor repetidas veces para ayudarme a salir de la locura. El golpeteo fue acelerando de manera paulatina hasta formar una especie de ritmo, en el que decidí enfocar totalmente mis pensamientos para evitar caer nuevamente en el absurdo. Mientras aquella salvación auxiliaba a mis sentidos para encontrar algo de coherencia, un intenso resplandor surgido de la nada irrumpió en el escenario, lacerando mi vista y aclarando mi mente. La luminiscencia aumentó al grado que, instintivamente, los bordes de mis labios se separaron para proferir un grito desde el fondo de mi garganta, debido al ardor que me provoca. Mis ojos comenzaron a distinguir una forma borrosa de color negro, que poco a poco fue transformándose en un objeto concreto, una lámpara de techo. Al momento de reconocer aquella figura, mi garganta cesó de gritar y aspiré una bocanada de aire, con tanta desesperación, que parecía haber sido la primera vez que respiraba. Me incorporé violentamente. Mi corazón, que me había salvado de la locura, latía con frecuencia excesiva, mi cuerpo estaba empapado en sudor y temblaba incontrolablemente, la cabeza me dolía como si hubiera recibido una paliza, mis sienes y oídos palpitaban, mis ojos aún no se habían recuperado por completo y no podía percibir más que figuras amorfas. Cerré mis párpados e intenté regular mi frecuencia cardíaca y respiratoria. Después de unos momentos logré apaciguar un poco a mi corazón y pulmones, abrí los ojos y pude discernir mucho mejor los objetos y colores. Con lentitud, bajé mis pies e intenté pararme, pero mis lánguidas piernas fueron incapaces de sostener el resto del cuerpo. Caí de bruces y con mucho dolor me arrastré hasta el baño, apoyándome en el lavamanos, logré ponerme de pie y me recargué en él para evitar otra caída. Aún estaba temblando y jadeando, tuvieron que pasar varios minutos antes de que pudiera ejercer control sobre mis movimientos, y horas para recuperar la calma en totalidad. Cuando recobré fuerza, elevé mi vista al espejo y observé detenidamente mi rostro. En mis facciones aún estaba dibujado un gesto de estupor y desconcierto, mi piel estaba pálida, gruesas gotas de sudor corrían por mis pómulos y frente, las pupilas de mis ojos se encontraban dilatadas. En ese momento supe que nunca volvería a ser el mismo de antes, jamás podría vivir en tranquilidad ni tener un momento de paz por lo que me restara de vida. Estuve contemplando mi cara por un tiempo, hasta que mi cuerpo dejó de tambalearse. Me enjuagué el rostro, salí del baño un poco aturdido y fui directamente a la habitación.
Mi laptop, la única testigo de la horrible vivencia que acababa de pasar, se encontraba hibernando. Decidí dejarla así pues ya había tenido suficiente por un día y me encontraba fatigado. Dormí poco esa noche, no podía conservar la calma ni siquiera en mis sueños. Lo primero que hice la mañana siguiente fue abrir la laptop. Verifiqué la duración de la pista en el reproductor de multimedia y gran sorpresa me llevé cuando noté que, lo que me había parecido una eternidad, no duraba más de 5 minutos. Cerré la aplicación y eliminé el archivo de audio. El navegador también se encontraba abierto, maximicé la aplicación y estuve a punto de cerrarla cuando vi una notificación de un mensaje instantáneo del que me había proporcionado el audio, preguntando si había disfrutado la experiencia y si estaba dispuesto a probar la versión completa. Me sorprendí al ver tal invitación, si aquel audio era solo un demo, no podía imaginar los efectos que causaría algo de más duración. Respondí que no estaba interesado, que tenía suficiente para toda una vida con lo que había experimentado. Sin embargo, James continuó insistiendo, por lo que yo, enojado, escribí: "No compraré su maldita mierda". A lo que repuso: "No queremos venderte nada. Lo que nos interesa es analizar los efectos, estudiarlos. Si aceptas nuestra invitación te haremos algunas pruebas inocuas como, por ejemplo, resonancias magnéticas y a cambio tú podrás experimentar toda una galería de sensaciones y estados que ni siquiera imaginas". Tal respuesta me hizo enfadar más, pensé que todo eso era una muy bien elaborada estrategia de mercadotecnia o un simple troll que estaba jugando conmigo. Decidí continuar la conversación, pues era demasiado orgulloso para permitir que alguien me humillara de esa manera. Como respuesta a su oferta, respondí: "¿Me creen estúpido o qué? Ya dejé en claro que no me interesa en absoluto nada que tenga que ver con esa porquería, si lo que quieren es vender la maldita cosa, busquen a otro que crea en sus pendejadas". De lo único que me arrepiento en la vida, es no haber cerrado la ventana en ese momento. Sabía que tenía que hacerlo, era en vano discutir con un imbécil que solo escribía estupideces. No obstante, la curiosidad me incitó a ver su respuesta, mi maldita curiosidad momentánea provocó lo que hasta el día de hoy me causa recurrentes pesadillas. La contestación que recibí por parte del sujeto, me dejó tan atónito que fui incapaz de responder al momento. "Te conocemos. Sabemos en dónde vives, en dónde trabajas, tus hábitos, tu historial médico y antecedentes penales. Sabemos de tus adicciones pasadas, los problemas legales que has tenido por el consumo de drogas, la asombrosa capacidad de tu cuerpo para asimilar las sustancias y no mermarse con el tiempo. Te hemos estado observando. Conocemos tu inquietud por intentar algo nuevo, la urgencia que tienes por experimentar sensaciones desconocidas, intensas. Tú eres el individuo que necesitamos, tú puedes ayudarnos a dar un paso significativo en la ciencia. Acepta el trato, no te arrepentirás". Quedé pasmado por unos instantes y cuando reaccioné, no sabía qué escribir. De alguna manera, quien estaba detrás de la pantalla conocía detalles de mi vida que no había revelado ni a mis amigos más cercanos. Incluso conocía mi nombre, lo cual resultaba demasiado perturbador. Estaba metido en un problema serio, muy serio. Lo único que se me ocurrió fue preguntar quiénes eran. "Nosotros no importamos. Lo trascendental es tu respuesta. En 30 minutos tocarán a tu puerta unas personas y te preguntarán si aceptas o no. Si respondes afirmativamente, te llevarán en una camioneta hasta un apartamento y te darán instrucciones". Al instante, inquirí con un poco de temor: "¿Y si declino la invitación?". A lo cual contestaron: "No volveremos a contactarte, a menos que sea necesario. Pero estaremos vigilándote continuamente. Todos tus movimientos serán registrados. Deberás tener mucho cuidado con lo que hagas de ahora en adelante, cualquier acción estúpida acarreará una consecuencia. No te arriesgues de esa manera, te conviene aceptar la oferta". Envié otro mensaje instantáneo pero la cuenta aparecía como desconectada. Nunca recibí otro mensaje. Me senté en un sillón, con mi cabeza reclinada sobre mis manos. Analicé la situación sin encontrar solución, pensé en llamar a la policía y denunciar el acto, pero lo descarté. Era posible que aquellos sujetos tomaran medidas contra mi intento. Tenía miedo de llamar a alguien para contarle los sucesos, no quería que nadie más estuviera involucrado en el asunto ni mucho menos que, por mi culpa, sufriera algún daño. Todo esto rondaba mis pensamientos hasta que un golpeteo en la puerta principal me interrumpió. Fui a la ventana e intenté ver quiénes llamaban a la puerta. Había una camioneta negra con vidrios polarizados estacionada frente al jardín, pero ningún pasajero a bordo. Volteé a la derecha y vi a 2 hombres vestidos de negro aguardando a que abrieran.
Con temor, fui hasta la puerta y la abrí lentamente. Efectivamente, había dos sujetos altos y corpulentos, pero además una mujer de mediana estatura entre ellos. Todos llevaban gafas oscuras y vestidura negra. Pregunté con voz entrecortada qué era lo que deseaban, a lo cual la mujer respondió simplemente, sí o no. Quedé por un instante en shock, sin comprender de qué se trataba, cuando el recuerdo de la conversación irrumpió en mi memoria. Ellos venían por mí para hacer no sé qué con mi cerebro. No entendía por qué no me llevaban a la fuerza en lugar de preguntarme si deseaba formar parte de aquello. Entonces supe que, para que el asunto funcionara, debía ser por voluntad propia. Sin embargo, lo último que deseaba era volver a pasar por todo ese infierno, mucho menos uno con mayor duración, por lo que respondí con firmeza, no. Al momento, la mujer y el hombre a su derecha dieron media vuelta y, sin decir palabra, regresaron a la camioneta. El otro individuo me sostuvo con firmeza del cuello, casi asfixiándome y me susurró al oído. Jamás tuviste una conversación en la que te ofrecieron la prueba, ni tampoco la conoces. Tú no sabes nada de nosotros, ni siquiera existimos. Cualquier acción que pretendas en contra de nosotros es inútil, cualquier intención por informar o probar tu historia será frustrada y traerá una consecuencia. Sabemos todo de ti y podemos hacer lo que nos plazca. Además, existen algunas sustancias que, para funcionar en el sistema de una persona, no se requiere de su voluntad. Quedas advertido. Me soltó y siguió el mismo camino que sus compañeros. Estaba de rodillas en la puerta, recuperándome de aquel casi estrangulamiento, mientras veía desaparecer a la camioneta en los límites de la calle. Desde entonces he pasado días y noches sin una pizca de tranquilidad. Casi no duermo debido a las pesadillas que atacan a mi subconsciente a cada momento, he perdido el apetito, apenas como y bebo para sobrevivir, me he aislado completamente del mundo por temor a que esos bastardos lastimen a quienes conozco. Los medicamentos son infructuosos. El daño ocasionado a mi mente es incurable e irreversible. Algo se quebró ahí adentro, algo que ninguna terapia, ningún remedio ni médico podrá arreglar. Ir a la policía sería igual de vano que ir con un psiquiatra. He perdido mi salud, mi trabajo, mis amigos, mi vida. He perdido todo por un maldito lapso de 5 minutos, por una decisión mal tomada. Intenté recuperar la conversación, pero cuando chequeé los registros de chat, descubrí que habían sido eliminados los de aquel día. Incluso la nota que había descargado junto con el MP3 había desaparecido, como si alguien hubiera hackeado mi laptop. Sin embargo, cuando revisé la papelera de reciclaje, encontré el archivo MP3 intacto. Supongo que lo dejaron para que recordara mi desgracia, para que supiera que ya no había lugar en el mundo para mí si no era con ellos. Me observan a cada momento, saben a dónde voy y lo que hago. Incluso siento que, en cierta manera, controlan mis acciones. Aún escondido aquí, saben que estoy escribiendo esto, pero ¿por qué lo permiten? Si es un hecho que voy a hacer todo lo posible para que esto salga a la luz. Quizás, al estar internet lleno de historias extraordinarias y sobrenaturales, piensan que esta pasará a ser otra narración falsa, una leyenda sin bases para comprobar su veracidad, una historia más. O tal vez ellos buscan que la historia se difunda, que recorra cada sitio en internet y se popularice, así podrán conseguir personas que estén dispuestas a ceder su cerebro para quién sabe qué fines. Oh Dios, ¿qué he hecho? Cuando lean mi experiencia, la gente creerá que lo que experimenté fue algo divertido, cuando en realidad fue todo lo contrario. Ellos lo saben. Saben que, sobre todo los jóvenes, se sentirán atraídos por las sensaciones que describí, saben que no podrán resistirse a probar algo que les causará efectos mucho más intensos que las drogas convencionales. Ellos tenían planeado que yo escribiera esto. No me queda suficiente tiempo para corregir el daño, lo único que puedo hacer es advertirles. Nunca descarguen de internet seasetoexist.mp3 ni en ningún otro formato, aunque creo que será algo difícil encontrarlo. Nunca prueben dosis de dudosa procedencia, pero más que nada, jamás Aset. El texto de blog de notas termina aquí. Nota. El anterior texto me fue proporcionado por una persona allegada a mí, cuya identidad no puedo revelar por cuestiones de seguridad. Este individuo asevera ser pariente del protagonista de la historia, quien vive en Estados Unidos y le mandó por correo electrónico su experiencia, originalmente escrita en inglés, junto con un archivo de audio que aparentemente es la pieza que se menciona en la historia.
Yo no traduje la historia, ya que quien me la envió se había encargado de hacerlo, sino que corregí algunas cuestiones ortográficas, gramaticales, de sintaxis y modifiqué algunas palabras para hacer más apacible la lectura. No poseo el texto original ni la pieza de audio, no sé si es un hoax, aunque lo dudo, puesto a que conozco personalmente a este sujeto, y desconozco si el audio original se encuentra en algún sitio. Tampoco he podido contactar a quien me pasó el texto, así que no sé si la historia, en inglés, fue compartida en otros sitios ni tampoco si el archivo de audio esté disponible para descargar en algún servidor. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá, es que quedaba cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda, era lo más grande. «Uno que pareces a un Furby», le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. «¿Furby? ¿Qué es un Furby?», me preguntó. «Tú sabes, el juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real. Oh. Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real». Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía: «No quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos». No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Por ahí de la tercera o cuarta noche desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. «Vamos a jugar un nuevo juego», me dijo. «Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto». Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. «Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo», me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso de afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. «Me gusta jugar a fingir aquí», me explicó el señor Bocón. «Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes». «Es muy alto», le dije. «Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real». Recuerdo haber jugado con la idea.
dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero lo realista en mí prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección. Mira la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis papás me matarán. Le grité horrorizado, pues el señor Bocón había traído a mi cuarto objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes. Alejé la caja de mí. No puedo. Me regañarán. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez, durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo, ¿es seguro? No pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regresé a mi casa preguntándome qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino. Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran las 4 am cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con la cabeza, mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y entonces podrás hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineyard. Al ver muchas de las tumbas, pude darme cuenta que la mayoría pertenecía a niños no mayores de 9 años. Recorrí el cementerio entero y no podía dejar de notar todos los niños muertos. Mientras más caminaba, más niños habían. Al ver todo el cementerio, volví por donde vine. Mientras iba por ese camino, al igual que cuando iba, tenía el presentimiento de que el señor Bocón se lanzaría a asustarme, solo que esta vez era un sentimiento aún más fuerte y más desesperante, ya que pensaba que también querría terminar lo que empezó. Salí del camino, y nada pasó. Así que confirmé lo que antes había considerado.
Al parecer el señor Bocón sí se había ido con la casa. Al pensar en esto, me fui de ahí, y seguí con mi vida normal, pensando que el señor Bocón ya no existía. Al pasar los años, me gradué de la Universidad de Ingeniería Civil, conseguí una esposa muy buena y trabajadora. Ella es doctora, y aún no tiene su especialidad, ya que al terminar quedó embarazada. Tuvimos nuestra hija. Una niña muy hermosa y saludable. Su nombre es Anabel y ya tiene 2 años, y es igual a su padre, igual a mí. Mi esposa empezó la maestría en oftalmología y ya está cursando su segundo año. Sin embargo, algo muy hermoso interrumpió su carrera. Anne, mi esposa, quedó embarazada. Al saberlo mi esposa me lo comentó. Estaba muy feliz, hasta que me dijo algo que estaba pensando. Me pidió que construyera una casa para que viviéramos todos. Nosotros, nuestros hijos y los que vendrán. Eso no es nada, estábamos bien acomodados económicamente, el problema era el lugar de construcción. Quería que nuestros hijos pudieran contemplar la misma alegría que yo cuando vivíamos en la casa del señor Bocón, pero por supuesto, ella no sabía nada de eso. Pasaron los días y no podía dejar de pensar en eso, no podía permitir que mis hijos pasaran por eso, pero me di cuenta que no estaba preocupado por eso, sino porque había llegado el momento de enfrentar lo que me había pasado. Al final, pensé que estaba bien mudarnos ahí. Ya que mis hijos no vivirán encerrados como yo lo hacía, sino libres, y con la atención de sus padres. También recordé que el señor Bocón se había ido con la casa, y que no molestaría más. Me convencí de eso, y fui hasta mi esposa y le dije que empezaría la casa de inmediato, ya que acababa de terminar el edificio que construía. Empecé a construir la casa sin cesar, terminé muy entusiasmado por tener una casa propia, que incentivaba a los trabajadores para que se apuraran. Mientras construía, mi esposa dio a luz. Era un bebé muy hermoso, un varoncito. Lo llamé Marcos, y al igual que su hermana nació muy saludable. Meses después, nos mudamos a la casa que construí. Era igual a la otra, cuando yo era niño, pero no tenía ninguna habitación desocupada, era la casa ideal para mis hijos. Al mudarnos, mis hijos se pusieron muy felices, ya que era una nueva experiencia para ellos. Mis hijos crecieron como cualquier otro, con el apoyo de sus padres, y estudiando en una escuela prestigiosa. Mi hija ya tiene 6 años, y mi hijo tiene 4. Siempre estaba con ellos, ya que tenía miedo que el señor Bocón apareciera. Pero mientras más tiempo pasábamos en la casa, más me olvidaba de eso. Empecé a tener problemas económicos, no vendía nada. Solo nos basábamos en nuestros ahorros y en el trabajo de Anne. Las cosas se pusieron duras y cada vez más difíciles. Tenía que estar más presente en el trabajo, incluso en la casa estaba pendiente de eso, y ese fue mi error. Tanto Anne como yo empezamos a descuidar a nuestros hijos, solo pensábamos en dinero. Un día, mientras no estábamos, mi hijo empezó a ver cosas, las cuales les contó a mi hija, que desde ahí también empezó a verlas. Eso que veían era mi pesadilla más grande, el señor Bocón. Poco a poco se ganó la confianza de mis hijos, igual que yo de pequeño. Pero mis hijos no fueron tan fuertes como yo lo fui. Un día fui a buscarlos a su habitación, ya que tenía mucho sin estar con ellos, y necesitaba su cariño. Entré a su cuarto y no estaban. Los busqué por toda la casa, de pie a cabeza, no los encontré. Ahí me acordé de lo que había pasado. Desesperadamente fui hacia el cementerio que el señor Bocón quería llevarme. Al entrar vi que todo estaba igual, pero desesperado recorrí el cementerio buscando a mis hijos y al señor Bocón. Desde lejos, pude ver 2 tumbas separadas de las demás, y encima de ellas estaba el señor Bocón. Fui corriendo rápidamente y al llegar, él me dijo, tarde. Muy tarde. Lo lamento, pero tuve que hacer eso, es que no me diste otra opción. Pero alguien tenía que sufrir las consecuencias de tus actos. Cuando te fuiste aquel día, sin siquiera despedirte nunca me olvidé de ti, ¿sabes? Incluso cuando veía mientras destruían mi casa. No podía dejar de pensar cómo fuiste el único niño que se escapó de mis manos. Tenía que hacer algo y tus hijos fueron el mejor remedio que pude pedir. Al decirme todo esto, fui hacia él corriendo muy enojado y lo intenté agarrar. Pero al toparlo traspasé su cuerpo como si fuera una ilusión. Y volteándose hacia mí desapareció. Al volver a la casa, le dije a Anne lo sucedido. Y al ver la tumba de los niños me creyó. Destruí la casa y le dije a todo el mundo lo sucedido. Me internaron en un manicomio, mientras que a mi esposa le dejaron libre. Pasé los siguientes años de mi vida lamentando todo lo pasado. Pensaba en mis hijos, en mi esposa, mis padres, en el señor Bocón. Son cosas que no podía dejar de pensar.
Pero algo frustrante me preocupaba, tenía miedo de que alguien volviera a construir una casa en ese lugar. Pasaban los años, y mientras Anne me visitaba nada pasaba con la casa, seguía destruida, tal como la dejé. Mi vejez se acerca, pero no me preocupo por eso. Solo me alegra que no tenga que revivir lo sucedido. Pasan los años, ya tengo 1000 arrugas en todo el cuerpo. Mi muerte se está acercando, ya lo vengo sintiendo desde hace mucho. Aún no se lo comento a Anne, no quiero preocuparla. Ya siento que la hora llega, siento como mi cuerpo no da para más. Me sentía feliz, ya que el señor Bocón nunca aparecería de nuevo. Tenía mucho sin tener decepciones, pero creo que la vida quería darme otra antes de morir. Anne llegó, muy triste al parecer. Supuse que le entristecía mi muerte, y era cierto. Pero nada le entristecía más que decirme la verdad. Me miró a los ojos, y segundos antes de morir y sentir como la vida se me escapa me dijo, lamento decirte esto mi vida. Pero en el lugar de nuestra casa construirán un orfanato. Lo siento. Nunca pude superar esto, morí sabiendo que miles de niños iban a morir, igual que mis hijos. Igual como debía serlo yo. Muchos saben que Fallout 3 contiene varias estaciones de radio, tal vez la más importante del juego es Galaxy News Radio. Muchos de los que son seguidores de los actos malos en el juego, saben que pueden matar al conductor de la radio Tree Dog, cuando uno lo mata, él es reemplazado por Margaret, la técnica de la radio y que no está contenta con su nuevo puesto. Lo que muchos no saben, es que en algunos casos, GNR se convierte en una estación de números. Para los que no saben, este tipo de estaciones son las que emiten mensajes codificados, de hecho en la vida real existen, puedes buscar en Google para más información. Nadie sabe las condiciones para conseguir la estación de los números, al parecer tienes que matar a Tree Dog, ya que nadie de los que escucharon la estación tenía a Tree Dog vivo, también hay que saltarse la misión Galaxy News Radio la cual hace más fuerte la señal de la estación. Y lo que hace que la estación se active, es destruir Raven Rock. Aunque la mayoría que han tratado estas tres cosas, no lograron conseguir la estación, al parecer hay más condiciones que hay que tener en cuenta, las cuales son desconocidas hasta el momento. Si eres afortunado en conseguir la estación y estás en el rango de señal, escucharás a alguien conocido, Tree Dog, a pesar de que él se encuentra muerto, la voz se escucha fuera de personaje, así que técnicamente sería el actor de voz, Eric Jones. Él leerá una serie de números en un tono depresivo, los cuales llegan hasta 9 o 12 caracteres de largo. Algo tipo 93791720034. Todos los números que menciona solo tienen un dígito, es decir comprenden entre 0 y 9. Los números son seguidos por una larga cadena de código Morse, seguido por la canción I Don't Want to Set the World on Fire. Muchos lograron descifrar el código Morse fácilmente, los cuales tenían varios mensajes en inglés. Estos mensajes se escuchaban mundanos y a veces graciosos como por ejemplo, acabo de lavar el carro, quizá comida china para la cena o ya viste mi vídeo en YouTube. Me grabé dándole en las bolas a unos vagos. Los mensajes se oían que no tenían nada que ver con el mundo de Fallout 3, sino que tenían que ver con el nuestro. Varios mensajes eran tenebrosos como, la reina murió, el mundo llora, este día todos somos británicos o no puedo creer que lo hicieran. No falta mucho. El ruido. Ya no soporto ese ruido. Tengo una pistola en el ático. Un usuario de los Wikiforums se dio cuenta del significado de los números cuando vio el mensaje 12055282010. ¿De qué estás hablando? Serás extrañado, el cual hablaba de la muerte de Gary Coleman, y vio que los números eran la fecha y la hora de muerte. Entonces siguió buscando más mensajes que aparentemente predecían el futuro. Recuerden que el juego es del 2008. El siguiente mensaje que encontró, el cual lo dejó sorprendido, fue 94542021010. Accidente en el Golfo, muchos muertos. Derrame de petróleo anunciado, la cual se refería al desastre natural por parte de BP. Esto fue seguido por la convocación de la gente para seguir descifrando los mensajes y pasar los números a fechas y horas en forma militar. Muchas fechas eran después de que el juego fuera lanzado, pero varias eran antes del juego, por ejemplo 22-15, abril 15, 1865. Él está muerto y la culpa tal vez será puesta en ese actor, Bob. Espero que Johnson no me engañe con el pago.
el cual trajo dudas acerca de la versión oficial del asesinato de Lincoln. Conforme a que varios usuarios empezaron a descifrar los mensajes, los moderadores de Fallout Wiki empezaron a banear a todos los usuarios que se pusieron a ver los mensajes y a todos aquellos que lo leyeron, borraron todo lo que tenía que ver con la estación de números del sitio y pusieron un filtro en el sistema para prevenir que alguien más hable de los mensajes. Muchos usuarios, sin embargo, se comunican por correo para seguir discutiendo sobre los mensajes. Algunos mensajes son: la reina murió hoy, el mundo llora, en días como estos todos somos británicos. 402 marzo 19, 2014. ¿Has visto mi vídeo de YouTube? Me grabé pateándole las bolas a unos vagos 24, 16, diciembre 24, 2012. No puedo creer que Britney ganó un Oscar 21, 33, febrero 27, 2023. No puedo creer que lo hicieran, no falta mucho. Les advirtieron, pero tenían que seguir estirando los límites de la ciencia. El ruido. No puedo soportar más ese ruido. Y la luz, Dios mío, y el universo se desenreda lentamente alrededor nuestro. No esperaré por la muerte. Tengo una pistola en el ático. Este es el único mensaje sin números. La fecha más lejana registrada fue 27 julio 6, 2027. The Grim Adventures of Billy y Mandy ha sido una popular serie animada de Cartoon Network, transmitida desde 2001. Por su éxito, ha continuado hasta nuestros días, sufriendo cambios de directores, como cualquier otro programa. En 2006, John Kricfalusi, creador de Ren y Stimpy, tras declararse fan del programa, mandó una carta a Maxwell Atoms, creador del show, para proponerle dirigir un episodio. Aunque Atoms le mandó una negativa, diciendo que no era él quien seleccionaba al personal, sino los ejecutivos de Cartoon Network. Sin embargo, ambos se expresaron mutuo aprecio y se prometieron colaborar más adelante en un proyecto juntos. En las vacaciones de verano de 2007, Atoms recibiría una desesperada llamada telefónica de Kricfalusi, quien le explicaba que era urgente que comenzaran a trabajar en el proyecto inmediatamente. A Atoms le pareció raro, sin embargo Kricfalusi siempre había sido un ídolo de su infancia, así que se enfrascó en una llamada de entre 3 y 4 horas de duración, en que el creador de Stimpy le propuso un detallado plan. Kricfalusi consideraba a Billy y Mandy un buen programa no solo por su humor escatológico, sino por contener elementos sobrenaturales y referencias ocultistas, así como a la cultura pop. A finales de los 90 Kricfalusi, un extraño personaje que parece continuamente enojado, pero que responde a las cartas de sus fans a mano y con correos de 5 o 6 páginas, ya había colaborado con Cartoon Network, dirigiendo 4 episodios especiales de El Oso Yogi. CN, como todas las demás televisoras especializadas en dibujos animados, conocía la peligrosa trayectoria de Kricfalusi, pero como era una época en que el interés en los dibujos animados iba en descenso, aceptó el trato a regañadientes. Los episodios dirigidos por Kricfalusi fueron considerados demasiado perturbadores para los niños. Estaban impregnados de un ambiente que muy difícilmente podía considerarse cómico, las acciones y personalidades de cada personaje parecían erráticas y psicópatas, y contenía temas y contenidos solo adecuados para adultos, homicidios, suicidios y temas sexuales, además de una animación pobre y con escenas grotescas parecidas a cada de una pesadilla. CN, sin embargo, transmitió los 4 episodios una única ocasión, y con mínima publicidad, en un horario para adultos, 1 AM. Luego de eso no se supo mucho sobre John K., solo que tuvo una serie animada de superhéroes llamada The Ripping Friends, que debutó en MTV y fue cancelada muy pronto por ser en extremo perturbadora, y a últimas fechas, se lanzó una nueva serie de Ren y Stimpy, exclusivamente para adultos, que iba aún más allá del humor violento y grotesco de la serie original, por lo que recibió fuertes críticas. Atoms desde luego conocía todo esto, y no se sabe si fue el miedo o el respeto lo que lo inspiró a continuar con el plan de Kricfalusi. 2 semanas después de la llamada, Atoms recibió un paquete sellado con la firma de Kricfalusi. Dentro se encontraba un guión y storyboard planeados por el propio Kricfalusi, para un nuevo episodio de Billy y Mandy, supuestamente de una nueva serie, llamada simplemente Billy y Mandy, Nightmare on Backyard. Atoms se sintió interesado de inmediato en el guión, y él mismo ha descrito que estaba escrito brillantemente y con gran maestría, y contaba con un humor estupendo.
Sin embargo, luego de pasar las primeras 20 páginas, y conforme el tono de la obra se oscurecía, rápidamente cambió de opinión. La historia era demasiado deprimente, incluyendo escenas, hábil y detalladamente descritas, que en opinión de Atoms parecían sacadas del infierno. Asustado, dejó de leer el guión, y en cuanto colocó el paquete fuera de su recámara, el teléfono sonó. Nuevamente era una llamada de Kricfalusi, quien le explicaba que el plan debía continuar y preguntó si había acabado de leer el guión. Helado por la repentina llamada, Atoms mintió diciendo que sí, y Kricfalusi le concertó una cita para dentro de 3 meses, donde le mostraría algo que tenía preparado para comenzar la producción del episodio. El plan de Kricfalusi era el siguiente: producir las animaciones ilegalmente, y a escondidas de los ejecutivos de CN. Para esto, había ambientado una oficina en su compañía, Spunko, y designado a un jefe de producción, que serviría como director del episodio. Atoms visitó las oficinas en el tiempo acordado, y le pareció todo el escenario bastante normal, aunque a su decir, los dibujantes lucían indiferentes o normales pese al extraño episodio que tenían encomendados producir. Kricfalusi, en toda ocasión, no le quitó la mano de encima a Atoms, preguntándole, de forma siniestra y seductora, si le gustaba lo que veía. Nuevamente lleno de miedo, Atoms asintió a todo, temeroso de faltarle al respeto a su colega caricaturesca. Según Atoms, su supervisión del episodio duró interminables 30 minutos en que revisó uno a uno los sketches extendidos, que contenían escenas que parecían sacadas de una película snuff, escuchó con sus propios oídos el infartante soundtrack que Kricfalusi mismo había preparado, y en una cabina negra revisó en las computadoras los primeros props de animación coloreada, que parecían horrorosamente vivos e insanamente macabros. El propio Atoms hasta la fecha se pregunta cómo Kricfalusi asignó un presupuesto colosal a una animación que nunca iba a salir al público. Luego de su visita a Spunko, Maxwell Atoms decidió retirarse del show, y sufrió de insomnio durante aproximadamente 3 meses luego de esta. En sus pesadillas veía repetirse las animaciones infinitamente, y había desarrollado una paranoia a recibir una nueva llamada de Kricfalusi, por lo que desconectó todos los teléfonos de su casa y pasaba al aire libre tanto tiempo como le era posible. Con la voz temblando, declaraba que no podía creer que una mente humana se hubiera esforzado tanto para producir una pieza tan satánicamente macabra como para desajustarle los tornillos a cualquiera. Actualmente evita hablar del tema, y en las convenciones a las que acude siempre que alguien comienza a hacer referencia al tema, ordena a sus guardaespaldas que echen al fan de la sala y rápidamente pasa a otra pregunta. Ha desarrollado incluso una fobia a su propio show, y clama que jamás volverá a escribir un episodio para Billy y Mandy. El programa sería cancelado ese mismo año, por motivos de fuerza mayor. Por medio de su Twitter, Kricfalusi anunció a principios de 2009 que tenía preparado para los fans un secreto oscuro que estaba listo y cocinado en su website, con lo que se dio a entender que el episodio finalmente había concluido producción. Se dice que el capítulo está escondida en una dirección oculta en el sitio web de Spunko, para evitar que sea encontrado por los ejecutivos de CN y evitar una demanda. En tal página, se dice, se encuentra el logotipo del show en letras rojas y un fondo negro, con 2 enlaces en color amarillo brillante. Ordene ahora y vea el episodio. El primer enlace proporciona instrucciones específicas sobre cómo adquirir el episodio grabado para DVD. Para esto, es necesario acudir a las cercanías de la sede de Spunko y preguntar por cierto negocio fantasma, donde el disco, que es un simple disco virgen grabado, se vende a 50 centavos de dólares canadienses. Cuando das clic en vea el episodio, se abre una animación que no cuenta con marcador de tiempo. Al principio, es muy similar a un episodio cualquiera de Billy y Mandy, y cuenta con una opening tag, con el nombre del episodio y Buried Billy, y a Billy, Mandy y Poromeso caminando sobre una calle, en una escena que parodia la portada de Disco Abbey Road de los Beatles. La calidad de dibujo es muy buena, y prácticamente idéntica a la del show de CN, pero por alguna razón, la animación corre más lenta de lo normal, lo que proporciona al televidente una extraña sensación. La acción comienza en el pórtico de Billy, donde Poromeso, Mandy y Billy discuten sobre el inicio de clases. Las voces de los personajes obviamente no son las de los actores originales. En vez de eso, al parecer se encuentran doblados por John Kricfalusi, y una mujer no identificada.
Los diálogos en efecto, son graciosos, pero las expresiones de los personajes y el tono en que dicen las cosas transmiten exactamente lo contrario. Los acentos son demenciales y los personajes hablan como enloquecidos, lo que aunado al ritmo lento en que transcurre la acción, asusta bastante desde los primeros segundos. Luego de eso, 4 figuras cabezonas que parecen caricaturas de los Beatles aparecen cruzando la barda del patio. Estos personajes hablan animadamente, saludando a los televidentes, y caminan de forma similar al Keep on Trucking, mientras una alegre tonada que recuerda a Yellow Submarine suena de fondo. Los personajes entran al porche y besan la mano de Puromeso, como mostrándole admiración. Billy y Mandy preguntan algo. A partir de ese momento, nuestro informante tenía tan crispados los nervios que decidió apagar el sonido, y en ese instante, el Beatle parecido a Paul McCartney se arranca la piel y queda desollado vivo, en una toma quieta similar a las de Ren y Stimpy, pero grotesca y detalladamente animada. El personaje chisporrotea sangre y los ojos, saltones y desorbitados, parecen gotear pus, mientras al fondo parpadea una pantalla roja insoportable, durante retorciéndose más de 2 minutos. Ahora Puromeso tiene una sonrisa totalmente diabólica. Él y los demás Beatles rodean a Billy y Mandy, quienes lucen preocupados. Un círculo de fuego surge alrededor, y Puromeso toma a Billy de forma violenta. Billy parece llorar de terror, y entonces Puromeso lo desnuda con su voz y comienza a sodomizarlo con el arma, de una forma totalmente realista, mientras maldice de forma exagerada. Mezclando de forma extraña el humor negro con escenas simplemente diabólicas, la escena dura mucho más de lo soportable, con varios acercamientos violentos en varias tomas. Mandy parece dispuesta a pelear, pero los Beatles dicen algo, y el escenario comienza a girar y a convertirse en el mismísimo infierno. Escenas desquiciadas de cadáveres, dibujadas de forma bastante rápida, demonios y escenas de tortura se alternan en la escena. Los Beatles restantes se transforman en bestias mutantes de formas terroríficas. Puromeso parte a Mandy por la mitad con su guadaña, desnuda el cadáver y la sodomiza una y otra vez, ahora con un rostro de oscuro placer, en medio de escenas parpadeantes, para terminar eyaculando borbotones de sangre de Mandy, mientras el cadáver de esta explota, arrojando sus vísceras por todas partes. La persona que, asegura, vio el video, no puede contar mucho más después de eso, pues asegura que se encontraba demasiado alarmado, y no recuerda qué hizo para distraerse, o si simplemente cerró los ojos, pero asegura que hay cosas que no quiere recordar del video. Pero parece que luego de eso comienza una especie de escena de aventura, con Billy y Mandy vivos de nuevo, aunque todavía desmembrados y seriamente lesionados, enfrentando a alguna cosa en el infierno, incluyendo escenas de distintos demonios, muy originalmente diseñados, efectuando varias acciones maniáticamente animadas. La escena corta al negro durante unos 5 segundos, y gradualmente se comienza a encender la luz. El ángulo es de una cámara, estilo intro de James Bond, con manchas digitales cubiertas de sangre, que empieza a enfocar a Puromeso y los Beatles restantes, en expresiones quietas y muy escalofriantes, posando de una forma similar a la portada del single Yesterday and Today, pero adornados con los restos de los cadáveres de Billy, Mandy y Paul, y con un paisaje infernal de fondo. Las expresiones en esta escena son tremendamente perturbadoras, con Puromeso y los Beatles imitando las sonrisas aparecidas en el álbum original, pero exageradas al límite de lo grotesco e inquietante. La escena permanece así durante 1 minuto, y vuelve a cortar. La escena final comienza haciendo un picado sobre el centro de una ciudad. 2 personajes indeterminados, pero que por sus rasgos, parecen ser caricaturas de 2 personas reales, tomando una malteada en un café. Los últimos 3 o 4 minutos del video son tremendamente diferentes al resto del episodio, tratándose de una serie normal, sin ninguna clase de elemento horroroso. La escena es bastante lenta, pero corre a velocidad normal, y consiste simplemente en los 2 personajes hablando y hablando, con reacciones variadas, tranquilidad, argumento, preguntas, sanamente cómicas. El televidente volvió a subir el volumen, pero no alcanzó a escuchar gran cosa. Al parecer los personajes discuten sobre caricaturas y hablan citando varias frases de canciones de los Beatles. La frase final termina con uno de los personajes diciendo "When Reaper comes to town". Entonces la imagen se cierra con un círculo negro, típico de las caricaturas viejas, y aparece la palabra fin, junto a una caricatura súper deforme del Paul despellejado, todavía muy perturbadora, vestido de ángel, sollozando y murmurando algunas cosas. El programa termina, y aparecen algunos créditos, dirigido por John Kricfalusi y Maxwell Atoms, entre otras cosas, finalizando como si de cualquier show se tratara.
Finalmente aparece una pantalla roja de advertencia que dice televidente. El cartoon que acaba de ver ha sido producido contraviniendo las leyes de derechos de autor, su transmisión o posesión está penada por las leyes de Canadá y Estados Unidos, y luego un pantallazo de aproximadamente 2 segundos de duración, con el logo de Spunko y un lema que dice Help to spread the word. En cuanto el video termina, el navegador de internet se cierra automáticamente, y cuando vuelves a abrir las pestañas no se reabren. Si revisas historial e intentas abrir la página, te marca error. Se dice que esta página la cambian de lugar cada vez que alguien accede a ella. La página del video aparece con un marcador de visitante, que para el momento era de 2, y que contiene varios malware capaces de arruinar la seguridad de tu computadora. Pero también hay quien dice que puede aparecer al azar mientras revisas cualquier parte del sitio web de Spunko. Maxwell Atoms teme cualquier nueva llamada de Trickfalusi, se ha mudado de casa y cambiado de número telefónico, pues asegura que el creador de Ren y Stimpy no tenía proyectado un capítulo de Billy y Mandy. Backyards Nightmare sino 6 de ellos. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier manicomio o centro de reinserción social donde puedas llegar. Al llegar allí, camina hasta la recepción y pide ver a alguien que se hace llamar el holder de las mentiras. El trabajador asentirá alegremente, entonces se levantará y hará un gesto para que lo sigas. También lo harán cerca de 7 personas más en esa área. Ignóralas a todas, ellas se desviaron del camino de la verdad, ahora solo quieren llevar a otros a unírseles. Camina hasta el escritorio y mira debajo de él. Habrá un botón, parpadeando de color naranja, con un letrero que dice en caso de emergencia. Presiónalo 2 veces, este botón es el que abre la puerta, y no querrás que la puerta se cierre sobre ti. Levántate y date la vuelta. Habrá una puerta de acero con un letrero El camino de la verdad frente a ti. Es la única verdad en este lugar, ignora el resto. Solo el camino de la verdad te conduce a la mentira. Atraviesa la puerta. Puedes volverte loco por tu posición, caminando en el tejado de un pasillo que conduce a una dirección imposible, por su lado, pintado con un color imposible. Ignora estas visiones, la única cosa que es verdad es el camino bajo tus pies. No puedes cerrar, para nada, tus ojos en este lugar, pues nunca podrás abrirlos nuevamente. Soporta la locura de tu ubicación. El techo del pasillo es de baldosas rojas y blancas. Mantén tus pies en las baldosas rojas o caerás directo a la locura del más allá, y de ahí en adelante, solo tendrás un propósito, llevar a otros a unirse contigo. Eventualmente, después de lo que parece una eternidad, te encontrarás enfrente de una puerta de madera normal. Ábrela y camina dentro. Te encontrarás en una oficina del estilo de los 30, un hombre con abrigo negro y un sombrero fedora, estará encorvado sobre un montón de papeles en su escritorio, murmurando y garabateando. Un arma encima de los papeles, cargada. Una línea de retratos en el muro del fondo, mostrando al hombre en una serie de lugares, pero notarás 2 cosas en común sobre las fotos. 1, el hombre nunca muestra su cara, y 2, todos en la foto, excepto el hombre, parecen tener una inimaginable agonía. Dirige tu mano al arma, pero no la toques, este hombre no disfruta ser distraído. Ármate de valor y pregunta al aire. ¿Dónde estaba él cuando se reunieron por última vez? Coge el arma rápidamente, luego dispara al hombre hasta que te quedes sin balas. Si no lo haces o si fallas, él te cogerá y mostrará la verdadera apariencia de su rostro. No querrás verlo, si lo haces, aparecerás en las fotos de aquel muro, y verás por qué los otros están en agonía. Sin embargo, si tienes éxito, el hombre se desplomará sobre su escritorio, muerto. Un sobre caerá en el suelo. Si realmente quieres saber dónde él ha estado, tómalo, el mensaje dentro te lo dirá. Pero el contenido es extremadamente volátil, y es posible que tu mente no pueda manejar tal conocimiento. En efecto, el sobre te dirá dónde, pero no te dirá por qué. Esto es más de lo que cualquiera podría soportar. No trates de leer el sobre ahora, no tendrás tiempo. Suelta el arma inútil y corre. Corre tan rápido como puedas, pues, sin su guardia, el camino de la verdad empieza a desviarse, y no querrás estar ahí cuando esto suceda. Cuando veas la puerta de acero, corre hacia ella.
Si eres muy lento, quedarás atrapado como un trabajador confundido. Cierra la puerta y serás torturado hasta que accedas a reemplazar al hombre al que asesinaste. Sin embargo, si fuiste lo suficientemente rápido, aparecerás en el hall de la entrada, en uno de los sofás del área de descanso. Rápidamente levántate y corre al sillón verde, el objeto está llamando, y hay otros que también lo quieren. Arroja la almohadilla del asiento. Se revelará un esqueleto, retorcido en su posición en horrible agonía. En sus brazos, sostiene un libro, encuadernado, de color azul marino y estampado con oro. El nombre está incrustado en plata en el frente, es un nombre largo. Este libro es el objeto 58 de 538. Has encontrado su ley, pero depende totalmente de ti si quieres seguirla.